Venezolana de Televisión les presenta a continuación programa especial, entrevista al ciudadano presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez, realizada por el escritor Plinio Apuleño Mendoza. Decreto 2625, programa destinado a todo público. Buenas noches. Hoy llegamos al programa número 200 de Personajes con un invitado muy especial, el presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez. El presidente Pérez nos recibió en el Palacio de Miraflores exactamente el día en que se cumplía un año del primer alzamiento militar contra su gobierno. Todavía en la antesala de su despacho se ven las perforaciones que dejaron los balazos. Los insurgentes alcanzaron a llegar hasta allí a pocos metros de su escritorio. Recordemos las tormentosas situaciones que ha debido enfrentar el gobierno del presidente Pérez. En primer término, el Caracazo, a los pocos días de haber tomado posesión. Caracazo dejó 400 muertos, 500 muertos en Caracas. Luego, el año pasado, pues hubo la tentativa del 4 de febrero, tentativa de golpe, y el 27 de noviembre volvió a repetirse una nueva intentona golpista. Por otra parte, el presidente ha debido enfrentar una oposición muy fuerte que ha tratado de obtener su renuncia o al menos recortar su mandato. Y no obstante, bajo el gobierno del presidente Pérez, Venezuela ha registrado un crecimiento económico cercano a un 9%, ha bajado la tasa de desempleo, se ha controlado la inflación, las reservas monetarias son considerables. Entonces, ¿qué pasa en Venezuela? ¿Cómo explicar esta paradoja? Es justamente el tema central de esta entrevista que hemos realizado conjuntamente para este programa, para el número 200 de este programa de Personajes y para la revista Diners. Presidente, muchas gracias por habernos concedido esta entrevista. Usted sabe que en Colombia seguimos con mucho interés todo lo que ocurre en Venezuela. Justamente hace un año se produjo la primera tentativa de golpe contra su gobierno. Y este episodio parecía completamente descartado en la historia política de Venezuela después de 34 años de vida democrática y después de una rotación de los partidos y los equipos de gobierno mucho mayor que la nuestra. Entonces mi primera pregunta es: ¿cómo explica usted hoy, ya con un año de distancia, lo que ocurrió el 4 de febrero y cómo explica que se ha repetido ese mismo episodio el 27 de noviembre? Primero que todo, permítame, amigo Plinio, decirle que usted siempre es muy bienvenido en Venezuela y que su actividad periodística, informativa, es de gran significación para nuestra América Latina, porque sus inquietudes siempre desbordan las realidades de su patria para proyectar sobre toda nuestra región. En verdad, un hombre tan avisado como usted tenía que aprovechar este día para venir a hacerme la entrevista. Quiero decirle que, lo he dicho muchas veces, en verdad es un hecho impredecible e imprevisible que pudiera ser Venezuela el centro de una agresión dictatorial después de 30 y tantos años de solidez democrática. Bueno, esto tiene que ver con las profundas conmociones que creó en nuestro país la insurgencia guerrillera en los años 60, y que vino a desaparecer en los 70, definitivamente. Pues bien, en las escuelas militares se filtraron muchachos vinculados a esas luchas extremistas que constituyeron una logia para la toma del poder. Esto fue ignorado, nadie lo tomó en cuenta. Ya tuvimos en tiempos del presidente Lucinchi aquel primer ejercicio, que unos tanques se aparecieron en el Ministerio del Interior cuando el presidente Lucinchi estaba en una visita al exterior y el ministro del Interior estaba encargado de la presidencia, pero que no tuvo mayores consecuencias. Esto fue ya un prolegómeno de lo que se estaba ensayando por parte de esta logia militar
que se había constituido. El perfil sería, porque hay mucha confusión sobre el perfil ideológico de estos golpistas. Unos dicen, pues en el exterior, en la extrema derecha, otros de extrema izquierda. Según lo que usted dice, parecen ser más bien golpistas que tienen un perfil ideológico. Bueno, creo que la rediciva del 27 de noviembre ya no deja dudas, porque ahí se vio claramente la participación de Bandera Roja, claro. Un movimiento, pues, y tercer camino de los movimientos que representan aquella insurgencia en los años 60 y que tienen algunos de los conductores de entonces, de los que patrocinaron aquellos hechos. Presidente, hay algo que sorprende en el exterior. Los golpistas hacen declaraciones, lanzan manifiestos, critican el gobierno. Los medios de comunicación publican sus declaraciones. Usted siempre ha tenido una fama de ser un hombre enérgico. Y la pregunta es por qué no hay demasiada tolerancia en relación con esos golpistas. Bueno, me lo pregunta un periodista. Esta es la nueva realidad que tenemos en América Latina. Los medios de comunicación social han asumido una posición de no tomar ninguna clase de consideraciones para la publicación de las noticias, sino asumir una libertad de prensa absoluta. Pero el gobierno la permite. Bueno, porque la ley y la Constitución las permiten. Entonces, cuando aquí se intenta cualquier acción que trate de limitar esto, inmediatamente somos acusados de estar violando la libertad de expresión. La verdad que estas deberían ser, en una auténtica democracia, normas de autolimitación por parte de los editores o directores de los periódicos, que tienen que entender que le hace daño al país, a su democracia, el que tengan la mayor difusión en sus mejores posiciones en las páginas de los periódicos, en los noticieros de la televisión y en la radio, las opiniones que emiten los grupos subversivos o adversarios de la democracia. Aquí la mejor credencial para tener una primera página o para tener una difusión por mayor tiempo en la radio o la televisión es pertenecer a los grupos de oposición a la democracia. Es el afán de la primicia. Más que los partidos políticos de oposición, porque estaría bien que los partidos políticos de oposición tuvieran esa dimensión, pero no, la tienen los grupos. Es más, es inconcebible que cuando está prohibido por ley que los presos puedan sacar documentos que no sean previamente revisados por la autoridad, que sin embargo los saquen y los publiquen en los periódicos. Presidente, otra paradoja. Usted... Aquí hubo un caso, ¿sí?, por ejemplo, muy especial. Por una serie de connivencias, uno de los líderes de esta subversión logró que se introdujeran a su prisión una cámara de televisión. Vimos en Colombia ese programa. Y entonces elaboraron en varios días un programa de televisión. Bueno, el gobierno prohibió que se pasara por la televisión, sí, a sabiendas de que de todas maneras los periódicos lo iban a transcribir, pero no se podía aceptar el hecho de que durante una hora todos los venezolanos estuvieran oyendo por la televisión un programa de un prisionero, y nada menos que por un delito tan grave como el de rebelión contra la democracia. Bueno, esto produjo un escándalo espantoso. Los periódicos lo publicaron y criticaron al gobierno porque había prohibido el pase por la televisión de ese programa. Bueno, eso nos demuestra cuál es la situación que se ha producido. Por eso a mí me impresionó mucho un artículo publicado en la prensa colombiana por Alfonso López Michelsen, mi querido amigo, expresidente de Colombia, que se titula "Así paga el diablo". Me siento una paradoja. Su gestión registra en el plano macroeconómico indicadores muy buenos. Venezuela ha registrado un crecimiento del 9%, yo creo que es excepcional, tal vez el más alto que se registra en un país de América Latina. La tasa de desempleo es muy moderada, 8%, y las reservas monetarias son considerables. Usted ha logrado controlar la inflación. Y no obstante, usted ha sido, llamémoslo así, vapuleado con ferocidad. Han tratado de derrocarlo 2 veces.
han intentado limitarle el periodo de su mandato, ya han pedido la renuncia, han ametrallado su casa. Entonces, Lo único que no han podido es asesinarlo. ¿Usted considera que es un incomprendido por la opinión pública de su propio país? Bueno, yo soy un político con una larga lucha. He vivido todas las contingencias que en América Latina, que en el pasado tuvieron y tuvimos que vivir los hombres que nos hemos dedicado a la lucha por la libertad y la democracia. He sido perseguido, he sido preso, he sido diferentes oportunidades, he intentado asesinarme, etcétera, etcétera. De manera que me he curtido en esa lucha. Y cuando asumí en esta segunda vez el gobierno, sabía que iba a enfrentar una gravísima situación. Desde luego, no podía en ningún momento llegar a pensar o a temer que la situación llegara a los extremos que llegó. a que ha llegado. Pero he entendido que estoy obligado a ser muy comprensivo y muy flexible, porque la verdad que hemos sometido a Venezuela a situaciones terribles, porque tenemos que comenzar por hacer una afirmación bastante audaz, pero fácilmente comprobable, que ningún Estado latinoamericano estaba sometido a una política de subsidios como Venezuela. De manera pues que aunque todos los países de la región hemos cometido más o menos los mismos errores y estamos haciendo las mismas rectificaciones. Presidente, ¿por qué lo llama, perdóneme que lo interrumpa, por qué lo llama errores? Si están inscritos dentro de un proceso general de globalización de la economía, usted pues ha eliminado subsidios, ha bajado aranceles, ha hecho voy a darle una explicación a eso. La pregunta es por qué son errores para usted. Perdón, ya le voy a llegar a eso. Es una manera de definir lo que está mal hecho, pero pero tenemos que saber por qué está mal hecho. En primer lugar, la razón de que se hubiera superdimensionado el Estado venezolano no fue un error, fue un producto de las circunstancias. Lo que se llamó el fenómeno imperialista nos obligó, para defender nuestra nacionalidad, a tratar de mantener dentro de la esfera del Estado lo que en manos del sector privado hubiera pasado al sector extranjero. Esto exageró el nacionalismo en nuestras naciones y exageró el superdimensionamiento del Estado. Bueno, y así, muchas de las políticas proteccionistas que se fueron desarrollando en América Latina fueron consecuencia del tratamiento que nos daban las grandes naciones. Pero posteriormente se fue desarrollando el derecho internacional, se fueron desarrollando los organismos multinacionales y fue cambiando esa relación, pero nuestros estados no cambiaron. Ahí viene nuestro error. En la medida en que cambiaban estas situaciones, nosotros hemos debido ir desmontando estas situaciones. Gradualmente. Pero y bueno, no lo hicimos. No, usted no lo hizo, pero, presidente, finalmente su política es muy similar a la que han puesto en marcha Menem, Gaviria, Salinas. Es la lógica política que en el país. Pero resulta que en México o en Colombia o en Argentina o en cualquier otro país latinoamericano, los nacionales de esos países estaban acostumbrados a pagar los servicios públicos. Justamente estaban acostumbrados a tener limitación y a pagar impuestos. Porque usted tiene una tributación muy baja. En cambio, en Venezuela, nada de esto sucedía, de manera que el impacto sobre la población al tomarse estas medidas ha sido tremendo y ha provocado en todos los sectores un rechazo casi inconsciente, casi natural a las medidas del gobierno. En otras palabras, creo que el venezolano se ha acostumbrado mucho a tener un Estado muy paternalista. Totalmente paternalista. Con una gran cantidad de subsidios para productos básicos. Aquí todos los productos básicos estaban subsidiados. En segundo lugar, este es el único país donde el volumen de los impuestos solamente representa el 3% del Producto Interno Bruto. Esto es inconcebible. Bueno, es más, todavía, yo tengo, por ejemplo, reuniones con empresarios, con gente que está
totalmente de acuerdo con el programa y que dicen que lo respaldan, pero de golpe se quejan porque se ha subido el precio del gas. Y resulta que el precio del gas prácticamente se regalaba. Era que se regalaba el gas. Y todavía el gas es más barato que cualquier país del mundo y se quejan porque ha subido el precio del gas. Se quejan porque ha subido el precio de la electricidad. Y resulta que la electricidad también era un producto subsidiado por el Estado, ¿no? Bueno, y ahora entonces hay grandes resistencias por estas medidas que se han tomado. Eso da la dimensión de los problemas que he tenido que confrontar. Ciertamente una explicación. Presidente, según las encuestas, su popularidad bajó por dos factores, esencialmente, bueno, el descenso del nivel de vida de las capas medias y populares, y luego se habla mucho de la corrupción administrativa. ¿Usted considera injusto que se le asigne alguna responsabilidad en estos fenómenos? Es una pregunta muy importante y se le agradezco que me la haga con esa franqueza absoluta, sin rodeos, a la que muchas veces son dados sus paisanos. Muchos. Y los suyos también. Estoy hablando del Táchira, presidente. Bueno, en primer lugar, es verdad que yo he podido hacer esto, perdónenme la inmodestia, gracias precisamente a la gran popularidad que me ha acompañado. Y ese ha sido el capital que yo he tenido que aportar a esta difícil circunstancia que vive el país. En verdad, ha bajado mi popularidad, no a los niveles donde lo ha querido situar la propaganda, pero indudablemente que estoy por debajo del 50%, que aquellos altos niveles ya no los tengo. Y es natural, imposible hacer todas estas cosas por la popularidad. Y sería una verdadera traición a la patria que yo, en lugar de venir a defender los intereses de Venezuela, hubiera venido a defender mi popularidad. De manera que eso es evidente. En segundo lugar, desde luego, nuestros países, en todos nuestros países, precisamente por la discrecionalidad del Estado, se habían ido acentuando muchos motivos de corrupción o muchas maneras corruptas, que desde luego no son solamente de la parte gubernamental, sino que tienen su correlativa en la sociedad. Es un mal endémico. Exacto, el mal endémico, que estaba fundamentado sobre todo en la discrecionalidad, porque cuando habían permisos de importación, habían exoneraciones de importaciones, cuando habían dólares preferenciales, es decir, cuando había todo eso que llaman aquí en Venezuela con el término general de la permisología, todo el mundo estaba sometido a los caprichos del Estado, de los funcionarios, y allí no solamente de los altos, sino que los medios también se aprovechan de esta situación. Y eso fue generalizando un sistema de corrupción. Ahora, yo puedo asegurar que al eliminarse esos factores en Venezuela, se han eliminado también muchos factores de corrupción y por consiguiente la corrupción ha tenido que disminuir. Fue un problema estructural del Estado. Ese tipo de Estado genera corrupción en todas partes. En todas partes, sí. Pero por ejemplo, antes Recadi era una fuente de corrupción tremenda, es decir, los dólares preferenciales, a quién se le daban y cómo se le daban y cuándo se le daban. Bueno, los permisos de importación, cuando tantas cosas estaban sometidas a permisos de importación. Las exoneraciones, cuando los aranceles y todas estas cosas eran tan sumamente altos. Bueno, todos esos eran el sistema esencial de la corrupción. Eso se acabó. Y en toda América Latina es exactamente el mismo fenómeno. Eso se acabó. Ahora, sin embargo, el escándalo sobre la corrupción es el que domina en la opinión pública, creando factores muy negativos. Primero, genera sobre la opinión pública en general una idea de que los políticos son corruptos y que todos los gobiernos son corruptos. Toda la clase política. Eso es sumamente grave. Y desgraciadamente los propios políticos, con no medir su lenguaje, ni sus acusaciones, ni sus escándalos, contribuyen a ello. La prensa, como lo señalaba hace un momento, se ha desbocado en este campo y los escándalos son inmensos, ¿no? Bueno, entonces ahí va tejiéndose la campaña de corrupción contra mi gobierno. Yo he dicho que en mi gobierno no se ha podido probar ni demostrar hasta ahora ningún escándalo de corrupción generado dentro de los términos de mi mandato presidencial. Aquí, igual que en Colombia, en el Perú, en México, se observa un cierto repudio
a la clase política y cierta duda sobre la legitimidad de instituciones que antes se consideraban fuera de toda sospecha, el Congreso, la justicia. No es un fenómeno venezolano, es un fenómeno de toda América Latina. ¿Usted cómo se lo explica? ¿Qué está pasando? Yo diría que no es un fenómeno de América Latina, que es un fenómeno del mundo entero. Se está iniciando una nueva era, o una nueva edad, para referirnos a aquellos términos históricos en el mundo. Hay un cuestionamiento general. Nosotros vimos lo de la Unión Soviética como el hecho más insólito, contrastable que ha vivido la humanidad. Nadie se lo imaginó, ni siquiera los audaces de la ficción pudieron pensar que se podía desplomar un imperio de esta manera. Bueno, como allí había una cortina de hierro, nosotros no vimos nunca que ese era un proceso que se venía desmoronando. Pero eso no fue tan violento como creemos. Se venía desmoronando. Bueno, ahora entre nuestros países, como estamos viendo todos los días lo que pasa, no nos damos cuenta que aquí en Occidente y en toda la esfera de acción de Occidente ha pasado lo mismo, que estamos en un proceso de crisis tremenda, que se están cambiando cosas esenciales en los valores de nuestra civilización. Está en crisis Europa, está en crisis Estados Unidos, está en crisis, todos los países estamos viendo, pero transformaciones profundas, y la América Latina no se escapa a esta realidad del mundo. De manera que en estos momentos se han transformado tanto nuestras sociedades, que las instituciones existentes se envejecieron y ya no responden a esta nueva sociedad. Esa es la contradicción y el contraste que existe en nuestros países. Entonces, por ejemplo, ¿qué le pasa a los partidos políticos nuestros? Los partidos políticos, llámese Partido Liberal, el Partido Liberal Conservador Colombiano, llámese Partido Aprista Peruano, llámese Acción Democrática, COPEI en Venezuela, somos los protagonistas de las grandes transformaciones afirmativas de nuestra sociedad. Ahora, sin embargo, ese nuevo producto, esa nueva sociedad que ha resultado de la acción de los partidos, hoy se convierten en los grandes críticos de las organizaciones, porque son instituciones que ya no están respondiendo al nuevo momento que viven nuestras naciones. Parecen cada vez menos representativas. Menos representativas. Esa es la realidad. Hablemos de Colombia y Venezuela. La integración marcha bien y es uno de los grandes logros tanto de su gobierno como del gobierno del presidente Gaviria. No obstante, hay unas inquietudes. No sé si en Venezuela y en Colombia existen, de que de pronto, por el lado venezolano, un cambio de gobierno pudiera rectificar o limitar el alcance de eso. ¿Es irreversible o no para ustedes? Esto es irreversible. Los cambios que estamos haciendo en nuestras economías, no hay cambio posible por la integración es irreversible en América Latina. Es más, estos son procesos que se seguirán acentuando cada vez más, muy dinámicos. Ve usted, en medio de todas estas discusiones estériles y de todas estas exageraciones que hemos cometido, de todos estos fanatismos nacionalistas en que muchas veces nos envolvemos, de un momento a otro nos encontramos en que se están desdibujando las fronteras entre Colombia y Venezuela, y entre Colombia, Venezuela y el Ecuador. Es decir, que sin darnos cuenta en el campo económico estamos desarrollando ya de nuevo la Gran Colombia. Desde luego, yo creo que nadie sería tan iluso o tan absurdo como para pensar que pudiera reconstruirse políticamente la Gran Colombia. No. Eso no. Pero por la vía económica, por la vía de la integración económica, vamos a llegar en el futuro a situaciones más o menos similares. Entonces los conflictos serán también haciendo más fáciles de resolver, serán haciendo menos significativos. Justamente quería hacer una pregunta en ese sentido. Bueno, hay personalidades venezolanas que han pedido que se condicione el proceso de integración a una solución al viejo problema del diferendo. ¿Usted qué piensa de eso? No, son cosas que vamos trabajando paralelamente. Fíjese usted, cuando yo llegué de nuevo a la presidencia de la República, había convenido ya con el presidente Barco que al venir a mi toma de posesión, que estarían además los demás presidentes andinos, primero firmaríamos allí un acuerdo por el cual nos comprometíamos a comenzar la discusión continuarla indefinidamente hasta que se arreglaran los distintos problemas. Y convenimos en crear dos comisiones. Una comisión fronteriza para que atendiera a los problemas
normales y corrientes de la frontera. Muy bien. Y otra comisión de altos comisionados que se encargaría de los problemas más trascendentales, el problema de las cuencas comunes, el problema del diferendo en el Golfo, en las áreas marinas y submarinas del Golfo, etc. Y esas comisiones han venido funcionando sin algarabía de ninguna clase, pero con mucha precisión y con mucha seriedad y acercándose poco a poco a soluciones. Yo creo que sí. Hay una inquietud, te la expongo con toda la franqueza. Ese tema del Golfo es inevitable cuando se trata de hablar de Colombia y Venezuela. Un arreglo parece posible dentro de una comisión como esta que yo diría que no parece posible, sino que estamos obligados ambos países a encontrar una solución. Pero hay un obstáculo, y es que aunque es posible ese arreglo, parece imposible que la opinión pública venezolana lo acepte, porque parece muy condicionada a una posición extrema que se refleja en la frase el Golfo es nuestro. Si es así, pues el problema es insoluble. A mí ya me da francamente miedo siquiera mencionar la palabra, porque vienen las interpretaciones sobre lo que uno quiso decir, ¿no? Pero yo le digo que no, que creo que esto va marchando de una manera tan normal y tan tranquila, y donde los dos países estamos convencidos de que es una situación que debe resolverse de común acuerdo entre los dos, que poco a poco iremos llegando a un acuerdo. Será en nuestro gobierno, ojalá. Si no, será en el próximo, en el otro. Pero el proceso de integración va ayudando mucho. Inquietudes, claro las que perezas, sí, claro que las desconfianzas. La droga, presidente, es un problema que se les ha pasado a ustedes acá, un problema que tenemos nosotros en grado sumo, pero ya ustedes tienen un problema de tráfico de droga. ¿Cómo lo está combatiendo? Yo le confieso que ese es un problema que me tiene hondamente preocupado, porque ese es un abominable enemigo que subrepticiamente, sigilosamente se va introduciendo, sin dejar rastros, sin dejar huella, sino haciendo complicidades y complicidades cada vez más. Y lo digo sin ánimo peyorativo de ninguna naturaleza, pero ¿qué pasó en Colombia? Que el narcotráfico se introdujo dentro de todo el entramado de la sociedad colombiana. Y esa es la situación. Y eso es lo que nos puede pasar a nosotros. Y estamos trabajando. Pero está a tiempo ya para hacerle frente. Yo creo que estamos apenas a tiempo de impedir que nos pase lo que ¿Una acción conjunta con Colombia? Afortunadamente sí. ¿Hay colaboración entre los países? Se siente una pregunta sobre Cuba. Su gobierno, conjuntamente con el gobierno de México y el gobierno de Colombia, ha concertado una política de cierta apertura comercial y diplomática con Cuba, con la esperanza de que Castro a su turno hiciera una apertura democrática. Ahora, los hechos parecen demostrar que estas ilusiones no llegaron a cumplirse. Y muy recientemente el presidente Salinas de su lado y el presidente Gaviria, en una entrevista que le hice yo hace muy poco tiempo, manifestaron cada cual de su lado que estarían dispuestos a propiciar ahora un diálogo entre Castro y la oposición interna y la posición externa, para buscar una salida a la dramática situación de Cuba. ¿Usted qué piensa? Que el presidente Gaviria fue emplazado por un importante grupo de eminentes colombianos sobre este problema de su política con Cuba. Bueno, yo quiero decirle lo siguiente. Desgraciadamente, su pesimismo pareciera ser lo cierto. Pero nosotros estamos obligados, como demócratas y como latinoamericanos, a seguir luchando por alguna forma de integración de Cuba al hemisferio y de evitarle un trauma espantoso a esta patria hermana, y que tanto significa, sobre todo para los países que habitamos en el Caribe. Pero justamente una de las manifestaciones que se ha hecho recientemente es tratar de buscar ese diálogo. Parece que Yeltsin se lo ofreció a opositores cubanos como Montaner, Felipe González también, la idea de que hay que tratar de propiciar un diálogo para evitar la catástrofe que se Yo también lo he ofrecido, claro que sí. Ahora, pero aquí el problema, para ser justos, sin que queramos quitarle las responsabilidades al régimen cubano, es que de los Estados Unidos tampoco se ha visto ningún deseo, ninguna manifestación clara de abrir una posibilidad para el entendimiento cubano. Yo he dicho que parece una paradoja
una contradicción extraña y dramática de que la Guerra Fría desapareció en todas partes menos en América Latina, porque el trato entre Cuba y los Estados Unidos sigue en los mismos términos, porque cuando Cuba era una base de acción contra los Estados Unidos, cuando era un punto estratégico vital, era razonable que los Estados Unidos mantuvieran una actitud sumamente dura, e incluso un plan permanente de dominar por las armas a Cuba, entonces, y de asfixiarle económicamente. Pero cuando ya Cuba dejó de ser esa amenaza por los Estados Unidos, no se justifica en el bloqueo y esas situaciones. Presidente, no estaremos asistiendo a dos formas de anacronismo. Una, la que usted evoca, el otro es un sistema comunista, pero ya se ha derrumbado el comunismo, y una presidencia vitalicia también, porque eso ya tampoco se usa. De acuerdo, eso es lo grave, que estamos con posiciones irreductibles de ambos lados, que se alimentan la una de la otra. Dos últimas preguntas, presidente. Se dice en Colombia que un presidente ya en su último año tiene el sol a la espalda, no sé si esa expresión se usa aquí en Venezuela. Parece que es un fenómeno no exclusivo de un país o del otro, sino prácticamente toda América Latina. Hay demasiadas esperanzas colocadas en un mandatario y finalmente resultan defraudadas algunas de ellas. ¿Usted se resigna de la situación o confía en que habrá un factor que le pueda devolver nuevamente su popularidad? Yo nunca me he fijado por dónde tengo el sol. Incluso no me pongo sombrero y no tengo pelo. Y lo estoy sufriendo constantemente en todas las oportunidades en que yo salgo por las diversas regiones del país. Pero yo creo que efectivamente el último año de un gobierno es un año de expectativas hacia el nuevo presidente, hacia la nueva realidad. Bueno, pero también es un año de grandes responsabilidades para el presidente, porque si somos demócratas y pensamos en el país sin fin, sin término, no podemos pensar en que está terminando un periodo constitucional, sino que hay una responsabilidad que sigue adelante sin tomar en cuenta quién la está conduciendo. Y mi obligación es dejarle al nuevo presidente condiciones para que su administración pueda desempeñarse en mejores condiciones que la mía. Y por cierto, este es el pleito que en este momento tengo. Una última pregunta, presidente. Usted dentro de un año entrega el mando a su sucesor. ¿A qué se piensa dedicar? A lo mismo. ¿Lo mismo sabe? ¿Qué quiere decir? Yo he dicho, a lo que hago, yo he dicho que no soy tan joven como para emprender una nueva actividad, ni tan viejo, a pesar de mis 70 años, como para ponerme las pantuflas. Presidente, muchas gracias. Nuevamente, ustedes han escuchado al presidente de Venezuela, hemos tenido un diálogo muy franco, muy claro, y esperamos que les haya sido muy esclarecedor para ustedes. Muy buenas noches y hasta el próximo martes. Venezolana de Televisión les ha presentado programa especial con entrevista al ciudadano presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez, realizada por el escritor colombiano Plinio Apuleño Mendoza. Vean.